Bueno, buenos días a todos, buenos días señora alcaldesa, señora concejala de Cultura, alumnos del Colegio Virgen de Gracia y miembros del Club de Lectura de la Biblioteca de Archidona. Hoy vamos a celebrar el Día de la Lectura en Andalucía. Y os preguntaréis por qué es el Día de la Lectura en Andalucía y no en otras comunidades, sino simplemente se reunieron los miembros de la generación del 27, como he dicho, un día como hoy, en el Ateneo de Sevilla, y querían darle un homenaje al poeta cordobés Luis de Góngora. Y aparte también un día como hoy, Rafael Alberti tuvo lugar su nacimiento. Entonces decidieron desde la Junta de Andalucía que se celebrara hoy el Día de la Lectura. Por eso hoy lo vamos a celebrar. ¿Y qué actividades tenemos preparadas para el día de hoy de la lectura? Pues en primer lugar se va a presentar las bases del concurso de relato corto Ochavada en su 22 edición. Y también van a tener lugar la lectura de esta serie de vinilos que mi compañera Águeda González del Centro Municipal de Información a la Mujer nos va a explicar por qué el Día de la Escritora y por qué hemos elegido esta serie de mujeres que los niños y club de lectura van a leer una pequeña reseña biográfica. Y también vamos a tener lugar la presentación e inauguración de esta pizarra y de aquella estantería donde los niños de Archidona han hecho una exposición en torno a la exposición titulada Exposición de tarjetas postales de Navidad. Es un hermanamiento que hay entre la biblioteca de Archidona y la biblioteca de Majadahonda, Madrid. Y entonces voy a seguir hablando yo y voy a presentar las bases, como he dicho, del concurso de relato corto Ochavada en su 22 edición, 22 años ya de concurso de relato corto Ochavada. Y deciros que este concurso tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues fomentar la creación literaria para aquellos que les gusta la escritura, no solamente la escritura y la lectura, porque somos conscientes de que hay mucha gente en Archidona que le gusta leer y escribir. Y es un buen momento para plasmarlo a través de presentarse en este concurso. Y ese es su objetivo, que ya, como he dicho, tiene 22 años. Este relato que la gente presenta, que puede presentar, debe de ser un relato inédito. Y tiene que tener una extensión mínima de 3 folios y una extensión máxima de 10. Debe de presentarlo por quintuplicado. Y además, ¿y cómo lo debe de presentar? Pues una vez que escribe el relato, ese relato debe de presentarlo, como he dicho, por quintuplicado y meterlo en un sobre tamaño folio, y a continuación otro sobre más pequeño donde deben de aparecer el título del relato y dentro los datos personales de la persona que escribe, para que en todo momento los miembros del jurado no sepan a quién están leyendo. Esa es la manera de presentarlo. ¿Hasta cuándo lo puede presentar? Lo puede presentar hasta el 18 de marzo del año que viene. Y este año tiene como novedad que dentro de las 3 categorías que tiene, como sabéis, tiene una categoría de primaria que es desde los 6 años hasta los 11, la categoría de secundaria que es de los 12 a los 16 y luego está la categoría de adultos. ¿Y qué tiene como novedad? Que este año aparece en las bases, por indicación del Departamento de Intervención del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, la dotación que tiene cada mochila. Cada mochila, y ahora aquí lo hago extensible a los colegios, a la maestra, que los niños ganen, la mochila tiene un valor de 80 euros, que ya se supone que es un premio, pues nada, un premio considerable. Los relatos premiados quedarán en poder de la biblioteca. Y lo mejor de todo, aparte de 80 euros, es que estos relatos luego son publicados, como todos sabéis, en un libro que se hace con mucho cariño desde la biblioteca. Cada año se publica un libro y demás. Estos relatos ganados, pues luego se leerá en un acto público que se celebrará con motivo del Día del Libro, que lo celebraremos, que está por determinar cuándo celebraremos el Día del Libro en Archidona. Y el fallo del jurado se hará público el día 13 de abril. Pero lo importante es aquí, por eso he convocado a los niños, he querido convocar a sus maestros para que lo hagan extensible y que participen los niños de los colegios y demás. Aunque, como te dice, están sus 3 categorías, primaria, secundaria y de adultos.
Y bueno, y una vez ya presentado este concurso de relato corto o chavada, pues vamos a seguir la escaleta que tenía preparado para el día de hoy. A continuación, mi compañera Águeda González va a explicar por qué hemos puesto estos 20 vinilos con nombres de mujeres aquí en los peldaños de la biblioteca. Águeda, cuando quieras. La Biblioteca Nacional de España celebró la 6ª edición del Día de la Escritora, una iniciativa organizada en colaboración con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, y con la Asociación Clásica y Moderna, con el objetivo de reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de la historia. Como en ediciones anteriores, la fecha elegida es el lunes más cercano a la festividad de Santa Teresa de Jesús, que se conmemoró el 15 de octubre, aunque este año y aquí, por circunstancias, lo hemos querido hacer coincidiendo con el Día de la Lectura. Es una idea que parte de la colaboración de la Biblioteca Pública Municipal del Área de Cultura y del Centro de Información de la Mujer del Área de Igualdad. Nuestra idea ha sido no solo reivindicar a las escritoras, silenciadas algunas, ocultas otras, anónimas, denostadas y, por qué no, injustamente tratadas por la historia, sino que en esta representación de las 20 elegidas las visibilizamos a ellas y a tantas otras que han estado, están y seguirán estando. Una representación que hemos querido realizar mediante estos vinilos con colores que resaltan a cada una de ellas y en un espacio y un lugar desde el que la visibilidad es única y se hace peldaño a peldaño. Pues muy bien. Ahora, cada miembro que va a leer una pequeña reseña biográfica, cada niño, cada miembro del club de lectura, como he dicho, una pequeña reseña biográfica de quién es esta escritora. ¿Vale? Decido y recalcar que esta escritora hay muchas a lo largo de la historia, pero han sido seleccionadas 20 porque de alguna manera están vinculadas con la biblioteca, bien porque hemos leído algún libro de ellas, bien porque las conocemos personalmente, bien porque hemos hecho alguna actividad, en fin, porque ese es el criterio que seguimos a la hora de seleccionar estas 20 mujeres. Y mi compañera Valeria, que está aquí, va a ser la primera, la que va a leer. ¿Qué tal? ¿Quién te toca leer a ti? Ana Frank. Pues venga, dinos quién era Ana Frank. Ana Frank es una niña de 13 años de edad, amante de los libros y con una gran curiosidad por el mundo que la rodea. Una niña alemana con ascendencia judía mundialmente conocida gracias a Diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo en donde dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose con su familia y 4 personas más de los nazis durante la ocupación de los Países Bajos. Murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen en 1945. 2 años después de finalizada la guerra se publica el diario de Ana Frank con el título que ella misma había imaginado, La casa de atrás. Muy bien. Qué bien. Bueno, pues yo voy a leer sobre Irene Vallejo, filóloga y escritora española. Entre otros premios ha recibido el Premio Nacional de Ensayo 2020 por su libro El infinito en un junco. Mario Vargas Llosa dice: me impresionó mucho El infinito en un junco, que leí de corrido. Mi impresión fue tan entusiasta que hice algo que no suelo hacer: escribirle a la autora una cartita muy cariñosa felicitándola por la belleza de un libro maravillosamente escrito, en el que toda la sabiduría está disuelta en una crónica simpática, agradable, nada pretenciosa, explicando la maravilla que es la lectura y los inmensos beneficios que ella nos depara. Por ejemplo, leer un libro tan valioso como El infinito en un junco, donde se describe la aparición del libro en la Grecia clásica, lo que significó la biblioteca de Alejandría y el enriquecimiento personal que para Irene Vallejo y todos los lectores del mundo significa aprender a leer. No me extraña que ese libro haya tenido tanto éxito en España y ojalá lo tuviera también en los países latinoamericanos y en el resto del mundo, porque en sus páginas uno descubre las infinitas ventajas que trae al ser humana o humano, no lo veo bien, la lectura. Bueno, pues a mí me ha tocado leer a Jane Austen.
escritora nacida en 1775 en Inglaterra. En la escritura encontró la libertad que en la vida parecía imposible conseguir. En toda su obra encontramos una fuerte crítica a las diferencias de clase y sexo y un empeño por demostrar que la vida es mucho más sencilla de lo que nos hacen creer. Austen es una de las escritoras anglosajonas que más popularidad ha cobrado en la literatura universal. Hay que leerla para entender por qué. Algunos de sus artículos imprescindibles son Persuasión, Manfred Park, Emma y Orgullo y Prejuicio. Una de las características innovadoras de su escritura fue combinar elementos de la naturaleza con situaciones cotidianas y componer historias sencillas con un basamento de crítica y reflexión, pero donde no faltara el humor, lo cotidiano y lo trivial. De este modo consiguió novelas de gran profundidad partiendo de temas absolutamente ordinarios. La posibilidad de la escritura en todo lo que nos rodea es una de las mejores enseñanzas que nos ha dejado. A mí me toca leer sobre Alicia Acosta. La escritora y narradora malagueña Alicia Acosta estudió psicología en la UMA, aunque su verdadera pasión siempre fueron los cuentos, escribirlos y contarlos. Es por eso que vive por y para ellos, soñando y creando sin parar historias que hagan reír, sentir y pensar. En numerosas ocasiones ha formado parte de la Feria del Libro de Archidona, contando cuentos para los más pequeños en la biblioteca, a la que se siente muy unida desde hace muchos años y de la que siempre dice que la han tratado muy bien y a la que le tiene un cariño muy especial. Por ahora tiene 15 libros con editoriales como Nube 8, Bocolia, Jaguar, Carambuco, La Guarida, aunque sabemos que vienen más. Algunos de ellos están traducidos a casi una decena de idiomas y se venden por el mundo entero. Ha recibido 2 premios en los International Latino Book Award y siempre dice que se siente muy afortunada, que la vida le sonríe y que le ofrece verdaderos momentos de cuento. Vamos a hacer un aplauso un poquito, vamos a respirar. Bueno, yo voy a leer a María Moliner, bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa. Hizo un grandísimo trabajo con la creación del diccionario de uso del español y por la cual es más conocida, pero no menos importante fue su trabajo para llevar las bibliotecas al entorno rural de España a través de las misiones pedagógicas. Nació en el municipio español de Panija, Zaragoza, un 30 de marzo de 1900 y murió 22 de enero de 1981 en Madrid. Yo voy a leer sobre Rosa Montero. Rosa Montero nació en Madrid y estudió periodismo y psicología. Colaboró con grupos de teatro independientes como Canon o Tábano, a la vez que empezaba a publicar en diversos medios informativos. Desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País. Además, sus textos periodísticos aparecen de forma habitual en diversos periódicos latinoamericanos. De sus novelas se han hecho una decena de adaptaciones teatrales, varios cortometrajes, un largometraje, una ópera e instalaciones artísticas, tanto en España como en diversos países europeos y americanos. La repercusión de la obra de Rosa Montero en el mundo del hispanismo internacional es ingente. Se han publicado 10 libros centrados en la autora y unos 60 libros colectivos que incluyen estudios sobre ella, una 30 de tesis doctorales y más de 120 trabajos académicos publicados en revistas, críticas o actas de congresos han analizado sus obras. Es miembro de honor de la Universidad de Málaga. Muy bien, aplaudido de él. Yo voy a leer Laura Gallego, autora española de literatura juvenil, especializada en temática fantástica. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Valencia y en 1999 ganó el premio El Barco de Vapor con Finis Mundi
una novela ambientada en la Edad Media. 3 años después volvió a tener el mismo galardón con La leyenda del rey errante. A los 11 años, con su amiga Miriam, decidieron escribir un libro de fantasía. Se llamaba Zodiacia, un mundo diferente, y trataba de una niña que viajaba a una isla mágica donde todo tenía que ver con los horóscopos. Tardaron 3 años en acabarlo y salió una cosa muy grande, de casi 300 páginas. Ese libro nunca se publicó, pero ella ya sabía que quería ser escritora y desde entonces no ha dejado de escribir. Docenas de novelas, cientos de historias, miles de pasión. Muy bien, muy bien. Voy a leer sobre Virginia Woolf. Autodidacta, su vida se resume en una de sus obras, Fin del viaje, una de las escritoras más importantes del siglo XX. Usando su narrativa del monólogo interior y su estilo poético. Sus obras se salen de lo convencional, su vida estuvo marcada por un vaivén emocional, pero esto no influyó o sí en su productividad literaria. En una habitación propia, su ensayo feminista ya nos dio la clave del empoderamiento. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia. Muy bien, Pepe. Dinero con un hombre mejor. Venga, Gloria Fuertes. de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, poeta española, además de ser un referente de la literatura infantil española del siglo XX, aunque son muchas las facetas literarias y musicales que cultivó, la dedicada a la producción para niñas es la más conocida. Colabora en programas infantiles de televisión española, lo que la convierte en la poeta para niños. Entre muchos otros premios fue galardonada con el diploma de honor del Premio Internacional de Literatura Infantil Hans Christian Andersen. En el año 2017 celebramos el Club de la Lectura de Archidona de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramiro, junto con el Centro Municipal de Información a la Mujer, los 100 años de su nacimiento. Para ello se leyeron algunas de sus poesías y adivinanzas a los niños de Archidona. Muy bien, muy bien. Yo voy a leer a Carmen Laforet. Nace en Barcelona en 1921 y muere en Majadahonda en 2004. Su obra más conocida es la novela Nada, que empezó a escribir con 22 años. Con su novela fue la primera mujer en ganar el premio Nadal. Posteriormente se retiró de la escena pública, pero siguió escribiendo. En el 2014, cuando se cumplieron 100 años de este premio, la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramiro realizó una exposición titulada Carmen Laforet, 70 años del Nadal. Este escrito nos lo dedican los niños, los lectores y el personal bibliotecario que trabaja y acude a la Biblioteca Municipal Francisco Umbral de Majadahonda, por el cariño que nos une a raíz de realizar la actividad sobre tarjetas postales. Muy bien. Es escritora y ensayista, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Granada. Reside en Rincón de la Victoria, Málaga, donde ejerce como profesora de secundaria. Su novela Amar tanta belleza recibió en 2015 el Premio Málaga de Novela, siendo editada por la Fundación José Manuel Lara de Estético en la Sociedad Contemporánea. Obtuvo un galardón en el 5º Premio de Ensayo Carmen de Burgos de la Diputación de Almería. Herminia Luque es una autora e investigadora muy conocida por el lectura de Archidona y ha dejado un escrito para que leamos en el día de Andalucía. Y dice así: que leamos se nos dice con frecuencia. Leer es bueno, leer es hermoso, leer es veraz. Es una experiencia propia, íntima e indestructible. Es el vuelo de la mente y a la vez constituye una experiencia social, ya que se nutre de la palabra de nosotros, de los libros que otros han escrito para ti, sobre ti. Eso que piensas cuando lees un libro en el que tanto te identificas. Leer os hará libres, se nos ha dicho en muchas ocasiones.
Yo prefiero decir, leed os hará libros, libros vivientes, leed, y los libros se confundirán con vuestras entrañas. Viajarán cordialmente por vuestras venas y vuestras vísceras. Se colarán en los gomosos pulmones con cada respiración. Reinarán en vuestro cerebro más suntuoso y rico por ello. Estarán en vuestros ojos, esos libros, esa lectura, cuando pondréis la belleza, es decir, el amor, esos libros, esa lectura, con vosotros indisolublemente unidos en la sustancia de la vida, que es la vida. Muy bien. Voy yo, como haría un verano, ¿no? Me quedo aquí abajo. Aquí es que hay dos huecos. Yo voy a leer a María Zambrano. María Zambrano nació en Málaga el 22 de abril de 1904. Murió en Madrid el 6 de febrero de 1991. Es una filósofa española. Su primera obra, Nuevo del liberalismo, de 1930, es fruto de los acontecimientos políticos de aquellos años. Desde 1931 ejerce como profesora auxiliar de la Cátedra de Metafísica en la Universidad Central. Y en 1932 colabora en publicaciones con la revista de Occidente, Cruz y Rayos y Hora de España. En estos años que preceden al exilio, entabla amistad con los miembros de la generación del 27, Luis Cernuda, Emilio Prado, Miguel Hernández y Jorge Guillén, entre otros. Viaja a La Habana y conoce allí a José Lezama Lima, además de pronunciar una conferencia sobre José Ortega y Gasset. Al estallar la guerra, regresa a España para colaborar con la República. Reside en Valencia y Barcelona hasta 1939, año en que cruza la frontera francesa hacia el exilio. Tras pasar por ciudades como París, Nueva York o La Habana, se instala en México, donde imparte clases de filosofía en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Morelia. En México conoce a Octavio Paz y León Felipe. En este año comienza un periodo de intensa actividad literaria, marcada por el exilio, y publica pensamiento y poesía en La Vida Española y Filosofía y Poesía. Yo voy a leer a Emily Dickinson, poetisa estadounidense cuya obra, por su especial sensibilidad, misterio y profundidad, ha sido celebrada como una de las más grandes de habla inglesa de todos los tiempos. Su padre fue un abogado culto y austero. Recibió una rígida educación calvinista que dejó huellas en su personalidad y a la que se enfrentaría con su carácter escéptico. Muy pronto decidió aislarse del mundo, manteniendo contacto solamente con unas pocas amistades, como el escritor Samuel Boswell, con quien sostuvo una larga correspondencia. A los 23 años, Vicky Dickinson sostenía conciencia de su propia vocación casi mística, y a los 30 su alejamiento del mundo era ya absoluto, casi monástico. Retirada de la casa paterna, se dedicaba a las ocupaciones domésticas y garabateaba en pedazos de papel, con frecuencia ocultados en los cajones. Sus apuntes y versos que, después de su muerte, se revelaron como uno de los logros poéticos más notables de la América del siglo XIX. En su aislamiento solo vistió de color blanco, y blanca elección, según sus propias palabras, rasgo que expresaba la ética y transparencia de su poesía. Uno de sus biógrafos escribió acerca de su naturaleza poética. Era una especialista de la luz. Su escritura puede ser descrita como producto de la soledad, del retiro de cualquier tipo de vida social, incluida la relativa a la publicación de sus poemas. De ella dijo José Luis Borges: no hay, que yo sepa, una vida más apasionada y solitaria que la de esa mujer. Prefirió soñar el amor y acaso imaginarlo y tenerlo. Yo voy a leer a la hermana Bronte, Charlotte, Emily, Anne y Branwell. En un inhóspito y alejado pueblo de Inglaterra, a mediados del siglo XIX,
tiene lugar un suceso extraordinario. 3 muchachas pobres y poco saludables se convierten en novelistas de fama internacional. Escribiendo desde la infancia, las Brontë, Charlotte, Emily, Anne, componen poemas, cuentos y obras de teatro por los que desfilan reinos y batallas, crímenes y ardiles, parentesco dudoso y amores prohibidos. Con el tiempo, Charlotte será celebrada autora. Emily mantendrá el anonimato mientras su obra Cumbre Borrascosa escandaliza a Gran Bretaña. Y Anne publicará La inquilina de Wilfred Hope, una de las primeras novelas feministas. Muy bien. Yo voy a hablar sobre Carmen de Burgos. Fue la primera corresponsal de guerra en España. Escribió cientos de artículos en periódicos madrileños como El Globo, Diario Universal, La Revista Universal, La Correspondencia de España y ABC. Se le considera una de las primeras defensoras del papel social y cultural de la mujer. Defendió asimismo la libertad y el goce de existir. Decididamente independiente, creyó en un mundo mejor. Y fue una temprana feminista, aunque ella odiaba ese término. Espérate, Yo voy a Simone. hablar sobre Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa. Se caracteriza por defender los derechos humanos y es precursora del feminismo tal y como lo conocemos hoy en día. No se puede hablar de feminismo sin mencionarla. Una mujer que dedicó toda su vida a este movimiento y reivindicó en su obra el reconocimiento de las capacidades y derechos de las mujeres. En su obra El segundo sexo argumentó, criticó y denunció al patriarcado como un aparato de control que ha consolidado los privilegios en la asignación de roles y la exclusión de la mujer en torno a los derechos fundamentales del ser. Yo voy a leer sobre María Victoria Atencia, poeta española nacida en Málaga en 1931. Desde niña mostró una fuerte inclinación por la poesía, la pintura y la música, disciplinas que cultivó a través de su educación en colegios de marcada tendencia religiosa. A los 24 años contrajo matrimonio con Rafael León, que se convirtió en su guía y editor, dedicándose de lleno a la poesía. Es académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de Málaga, Academia correspondiente de las Reales Academias de Cádiz, Córdoba, Sevilla y San Fernando, consejera del Centro Andaluz de las Letras, de la Junta de Andalucía, de la Fundación de la Generación del 27 de Madrid, del Centro Cultural Generación del 27 de Málaga, de la Fundación María Zambrano, Belén, Málaga, y de la Asociación Honoraria de la Sociedad Hispánica de América de Nueva York. Ha obtenido numerosas distinciones, entre las que se destacan Premio Andalucía de la Crítica 1998, Premio Nacional de la Crítica 1998, Premio Luis de Góngora de las Letras Andaluzas, Medalla de Oro de la Provincia de Málaga e hija predilecta de Andalucía. Sobre Beatriz nació en Maracaibo, Venezuela, y es la autora del libro La elefancia más pequeña de la manada. Este libro ha sido leído y comentado por los componentes del Club de Lectura Barcelona para los niños del segundo ciclo de primaria del Centro General. También escribió El Principito y su ideal. Hacia este libro tuvimos la suerte de conocerla en 2018 en la Feria del Libro de Madrid, en una firma de ejemplar. A partir de ahí comienza nuestra amistad, nuestra amistad, hasta tal punto que visitó la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramiro este mismo año para hablarnos de la obra El Principito, dentro de las actividades que realiza Chilena Rivera, muestra del cine andaluz y del Mediterráneo. Beatriz es una enamorada de la lectura y muestra gran interés en que todos los niños lleguen a ella de una manera divertida. Inés María Guzmán, poeta nacida en Ceuta, malagueña de adopción.
Licenciada en Arte Dramático, es vocal de poesía del Ateneo de Málaga. Ha publicado más de una veintena de poemarios, además de cuentos, relatos, artículos y poesía infantil. Sus publicaciones han sido traducidas a varios idiomas y su obra, La otra mirada, fue transcrita al sistema Braille. Especialista en literatura infantil y juvenil, con títulos como Y el verso se hizo niño, declarado de interés para el niño por UNICEF. Sus poemas infantiles aparecen en los libros de texto de Anaya y Santillana y está en posesión de varios galardones por su trabajo poético, como el premio al certamen de sonetos Giner de los Ríos o Voces desde el silencio. En el año 2005 el grupo Focus crea el Premio Infantil de Poesía Inés María Guzmán. Está incluida en varios programas de difusión de la literatura, Circuito Andaluz de las Letras, Compañeros de Viaje del Centro Cultural de la Generación del 27 y encuentros literarios en institutos de educación secundaria del Ministerio de Cultura. De su poesía se ha dicho: voz poética independiente, cálida en sus interiores, sujeta a un estilo pulcro y en constante perfeccionamiento. Inés María Guzmán ha visitado Archidona en varias ocasiones con su poesía. Nos ha dejado gratos recuerdos de su paso por nuestra ciudad. Esta mujer afable, llena de ternura, se define a sí misma como una mujer unida a las letras para vivir y dice que la poesía es una parte de su propia esencia. Muy bien. Bueno, y ahora, para terminar con esta lectura, la señora alcaldesa va a leer el manifiesto que ha elaborado el Centro Andaluz de las Letras a través de Julio Neira, un manifiesto titulado Manifiesto para la Lectura en la Sociedad Audiovisual. Mercedes, cuando quiera, todo es tu... Gracias. Cuando hace un siglo Emilio Prado volvió de Suiza, donde le habían tratado de su enfermedad pulmonar, y de Alemania, donde estudió filosofía en Berlín, reencontró un país primordialmente agrícola, depauperado, es decir, empobrecido por el analfabetismo, causa a su vez de la ignorancia y la superstición, que eran los elementos que impedían el progreso económico y la dignificación social, y aseguraban el mantenimiento de estructuras ancladas en la noche de los siglos, que restringían la propiedad de la mayor parte de la riqueza en manos de una clase privilegiada, mientras la gran mayoría de la población subsistía a duras penas. Después de varios titubeos sobre el camino vital a emprender, nuestro autor del año decidió fundar la imprenta Sur con Manuel Altolaguirre para difundir la poesía de su grupo de amigos, los llamados Poetas del 27, y para contribuir con la publicación de libros e impresos a elevar el nivel cultural de la población en general. No es casualidad que buena parte de los activistas sociales de la época tuvieran la profesión de tipógrafos. Más tarde, fracasada económicamente la empresa y tras desavenencias intelectuales e ideológicas con sus amigos, se retiró a Málaga, donde desarrolló de manera personal y directa su tarea alfabetizadora con los pescadores de la playa de El Palo y sus hijos. Enseñar a leer y escribir a quien no sabe puede ser el regalo más preciado. Cambiará su forma de entender el mundo y a sí mismo. Enriquecerá su vida para siempre. Es un don imperecedero. Esta era una convicción generalizada entre los jóvenes poetas del 27. Federico García Lorca, al inaugurar la biblioteca pública de su pueblo natal, Fuentevaqueros, en septiembre de 1931, afirmó: «No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social». Ha pasado un siglo y la situación es muy diferente.
El nuestro es un país industrializado. Los índices de analfabetismo han descendido hasta niveles residuales y, sin embargo, otro tipo de analfabetismo, no menos peligroso, el analfabetismo funcional, presenta un grave riesgo para nuestra sociedad. La comunicación audiovisual está sustituyendo a la palabra escrita y leída. Un mundo intangible, redes sociales, blogs, ads, tertulias televisivas, donde la información no es contrastable, en el que los bulos, las mentiras 1000 veces repetidas buscan convertirse en verdad y llevarnos de nuevo a la superstición para hacernos vulnerables a los intereses del poder. Leer no es solo un placer personal, ahora ya es además un imperativo ético. Muy bien.